con los miedos. ¿Cuántos tipos de miedos existen? Miren esto. Yo divido en 3 miedos. El primero, el segundo y el tercero. El miedo paralizador. ¿Ok? Este es, por ejemplo, un miedo que le pasa mucho a la gente que quiere emprender, ¿no? Entonces tú eres un empleado corporativo, un excelente empleado corporativo, te va bien, te ganas $150,000 anuales, muy buenos, sí, muy buenos, muy cómodos, ya sabes la cotidianidad, llegas 9 de la mañana, sales 6 de la tarde, tu jefe es el mismo hace 6 años, más o menos todo es lo mismo, entonces tú estás bien, entonces no hay miedo, estás cómodo, ¿ok? Hay poco miedo. Entonces alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Emprendamos. Salta de esa empresa y pongamos una panadería. Tú siempre has soñado poner una panadería y te encanta y haces un pan delicioso. Vamos a poner una panadería. Y él empieza a temblar y empieza a asustarse de miedo. ¿Por qué? Porque sabe que va a traer consigo una cantidad de riesgo, consecuencias, pérdida de energía, desgaste, estrés excesivo, todo. Entonces el miedo se hace gigante. Entonces, vamos a ponerle que su sueño de ser panadero y tener su panadería es de este tamaño el sueño. ¿Listo? Y el miedo es de este tamaño. ¿Ok? Entonces, esto significa que si la diferencia entre el sueño y el miedo es casi el triple, no va a ser nunca nada. Pero ¿qué tal si ponemos una tercera variable en el juego? Pongamos una tercera variable en el juego. ¿Sí? El miedo de no tener tiempo para mis hijos. El miedo de ser un esclavo corporativo. El miedo de morirme sin hacer lo que yo más amo hacer. El miedo de no encontrar mi vocación real. ¿Listo? Entonces, vamos a poner, ok, listo, eso es un miedo. Pero como aquí hay una cosa que se llama comodidad, centro de confort, es de ese tamaño. Entonces, este otro miedo de no ser feliz, libertad, niños, vamos a ponerle que este miedo es de este tamaño. Esa es la segunda opción del miedo. Y esto técnicamente, esto es lo que hace que él nunca sea panadero. Porque este miedo es de ese tamaño. Pero ¿cómo verían ustedes que por primera vez en tu vida, el miedo más importante en tu vida es no ser? El miedo más importante en tu vida es seguir siendo esclavo. El miedo más importante en tu vida es no poder llegar a tu casa y que tu bebé de 3 años esté despierto, porque tú llegas a las 9:30 y el bebé se duerme a las 9. Y el miedo va creciendo y ¿sabes qué? Yo tengo miedo a seguir viviendo de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que este miedo lo van a hacer más grande ustedes. Y eso es lo que les quiero enseñar hoy. Cómo tú puedes acrecentar un miedo y te puede convenir. Todos los que hemos emprendido es que estamos cagados de miedo de no ser nadie en la vida. Estamos cagados de miedo de no ser libres. Estamos cagados de miedo de no ser dueños de nuestro tiempo. O estamos cagados de miedo de no lograr el dinero que requerimos para nuestros proyectos de vida. ¿Sí? Entonces, ahora yo te voy a invitar que ese miedo paralizador, en vez de ser de este tamaño, tú lo aumentes, lo exageres y lo hagas de este tamaño. El momento que tú hagas tu miedo de este tamaño, porque empiezas a entender que te conviene acrecentar ese miedo, entonces en ese momento tú vas a reemplazar este miedo. Y eso es lo que lo estoy invitando a hacer. ¿Ok? El miedo paralizador te va a parar a hacer algo en la vida. ¿Sí? El confort te va a tener atrapado. Y es ahí que si tú no tienes mucho miedo, porque el que se queda infeliz trabajando como empleado, porque yo creo que es maravilloso ser empleado, ¿sí? Y bendito sean los maravillosos empleados, porque si no fuera por ellos, nosotros no podríamos emprender. Entonces pues benditos empleados, ¿sí? Siempre y cuando sean felices, ¿no? Pues lo que no es justo es que por falta de miedo se queden ahí. No me van a creer, yo tengo muchos colaboradores que yo les digo, ¿no? Yo les digo, ¿y tú no tienes miedo en dejar de comprarte una casa? ¿O tú no tienes miedo de no mandar a tu hijo a la universidad que tú soñaras ir? ¿O tú no tienes miedo, ¿sí?, de nunca estar con tu familia? O sea, hay casos que conviene acrecentarles los miedos para que se puedan animar. Y de eso trata este curso, de que ustedes vean los miedos con una óptica totalmente diferente. El segundo miedo es el miedo distractor. ¿Cuál es ese miedo? El que simplemente te está distrayendo todo el tiempo, pero no es tan grande ni es tan importante, que te distrae, ¿sí?, pero no te hace hacer nada, ¿no? Entonces vamos a ponerle que tú ya decides emprender
y ya estás emprendiendo con un amigo que pasa mucho y él empieza a emprender por fuera y tú por dentro, ¿sí? Y ya te vas a brincar y aparece un nuevo miedo. No, es que ahora el niño necesita ir a la universidad y ahora me va a costar un poco más la universidad y bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces ese miedo distractor no te paraliza a emprender, pero sí te paraliza a brincarte una vez para enfocarte todo el tiempo en ese emprendimiento. Entonces dice, cuando las cosas estén mejor, me brinco. O cuando el negocio ya haya crecido más, me brinco. ¿Saben qué pasa en esos casos regularmente? Cuando el negocio es demasiado grande, cuando ya quieres brincar tú, tu socio que quedó fuera o el que estuvo ahí todo el día, te dice, ¿sabes qué? Qué pena, papito, ¿no? Pero ¿sabes qué? O yo sigo por mi lado, o tú brinca y te dejo el negocio y te lo vendo, pero ¿sabes qué? Y pasa muy seguido esas cosas. Pero es porque hay un miedo distractor que te hace venir y regresar. Te estás animando, pero no estás haciéndolo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque esas son como llamaradas, así que van saliendo, pero no son contundentes. Y el otro es el miedo movilizador. El miedo movilizador, el más importante es el be que decimos aquí, ¿no? El ser, ¿no? Que dices, yo decidí hoy ser una persona más feliz, ser más exitoso, ser más libre, ¿sí? Ser más familiar, ser menos estresado, ser mejor persona, ¿sí? Entonces, ese miedo, si tú no tienes miedo a ser una gran persona, no vas a hacer nada para ser una gran persona. Porque ser una gran persona te roba mucha energía, demasiada energía. Y esa es como la parte linda, la parte linda de este tema, es que también la gente que decide meterle muy duro a su desarrollo del ser, es porque estamos muy asustados también. Y se los digo honestamente, yo un día caí, yo estaba en medio de una conferencia y había como 800 personas ahí y me iba a ganar un dineral en esa conferencia. Y yo veía a toda esa gente y yo les enseñaba a mercadear duro, ¿no? Con neuromarketing, muy, muy duro, ¿no? Hoy neuroventas es duro, pero nada que ver con lo duro que era el neuromarketing. Eso era cómo darle a la gente una ametralladora para realmente cazar clientes todos los días con mucha agresividad, ¿no? De forma muy ética, pero muy agresiva. Y yo decía, pensándola bien, no me interesa ser reconocido por esto. No me interesa. No me interesa que yo me muera y diga, no, ese es el que le enseñaba a vender a la gente. ¿Sí? Y miren qué interesante lo que pasó y lo que yo descubrí. Mi miedo se volvió tan grande, porque mi primer miedo era que la gente no fuera a mis conferencias. Mi segundo miedo era que a la gente no le gustara lo que yo dijera en las conferencias, pero esos eran miedos que ya estaban como que desvanecidos, lo que ya me iba muy bien. Pero empezó a llegar un miedo más imponente que los otros dos, que era el miedo de ser simplemente reconocido, simplemente por enseñarle a la gente a vender. Y por eso hice una carta que decía que yo no quería llegar con San Pedro para decirle, cuando él me iba a preguntar, ¿y tú a qué te dedicabas en la tierra? No, pues yo me dedicaba a enseñarle a la gente a vender. Y por eso decidí seguir por una línea diferente. Siendo que la mejor línea es la de ventas, y esa es la que mejor dinero deja, pero no necesariamente la que deja más satisfacción. Y ahí es donde yo descubrí, ¿sí? Por error, por mis miedos, mi vocación real. Ese es el segundo tema que les quiero hablar. La gente, por no entender sus miedos, no descubre su vocación real, no descubre su pasión real. Y eso es bien interesante porque en la medida que tú puedes dejar de tenerle miedo a tus miedos y empezar a jugar, descubrirlos, ¿sí? Desvestirlos, ¿sí? Hablar con ellos, entenderte con ellos, puedes descubrir para qué llegaste a este mundo. Y es así que mi miedo se volvió más grande el no hacer nada en esta vida, más que enseñarle a la gente a vender, que el otro miedo. Y es por eso que yo giré. Yo giré a desarrollar el ser y así es que nace Via Lab. Entonces, técnicamente, Via Lab, la fundación donde están viendo esta transmisión, y esta que es su casa, porque es una fundación sin fines de lucro, esta fundación se hizo por el miedo que yo tenía, ¿sí? De no ayudarle a la gente. Y esta fue mi aportación para ayudarle a la gente, y por eso hay 3 millones de personas que estudian gratis en esta fundación, ¿no? Entonces, miren qué interesante, cómo en mi vida, ¿sí? En mi vida, la revista que yo hice, porque vamos a hablar de emprendimiento, porque es bien interesante esto, ¿no? La revista que yo hice, la agencia de publicidad que yo hice, que cuando la hicimos, decíamos, qué miedo no ser la mejor agencia de publicidad de Guadalajara. 2 años después era la agencia de publicidad más grande de Guadalajara y la que más facturaba. Ese miedo tan impresionante que teníamos de no ser exitosos hizo esa agencia de publicidad tan grande. Luego, el miedo de no tener una familia divina, ¿no?
¿sí? Perfecta, de libro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese miedo hizo que yo me case, ¿sí? Y así te vas yendo en la vida y vas haciendo las cosas, ¿no? El miedo, por ejemplo, de que nos secuestraran en México, porque había una época que secuestraba muchísimo México y por eso decidimos irnos a vivir a San Diego, California. Ese miedo, ¿sí? Que es un miedo movilizador, bueno, tengo miedo que me secuestren, vámonos a San Diego. Ya habían secuestrado a mi cuñado, dijimos, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo siguiente, vamos. Ese miedo me lleva a San Diego, ¿sí? Pero cuando llegamos a San Diego, el miedo de no ser exitoso en los Estados Unidos. Entonces le apostamos todos a Estados Unidos por el miedo de no ser exitoso en Estados Unidos y perdemos todo. Y nos quedamos en la calle. ¿Listo? Me divorcio y digo, ¿sabes qué? ¿Qué miedo volverse a casar? No me pienso casar de nuevo. No me pienso volver a casar de nuevo. Y luego descubro que yo tengo mucho miedo a vivir solo. Tengo miedo a morirme solo. ¿Sí? Entonces, otro miedo hace que yo empiece a abrir los ojos con la posibilidad remota que yo me vuelva a casar. Y luego te casas por el miedo a estar solo o el miedo a no compartir. O después conoces una chica maravillosa como la mujer que yo conocí, el miedo de no poder tenerla al lado mío toda la vida. ¿Sí? Ese mismo miedo, la posibilidad de no tenerla al lado mío toda la vida, o el miedo de que yo no sea una mejor persona porque ella me enseña a ser una mejor persona, hace que yo era el tipo más negado en casarme, me caso, el más negado en tener hijos de nuevo y ahorita tiene una bebé de 5 meses en su estómago. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, el miedo. El miedo. Entonces, un máximo miedo era, sabes que yo no voy a tener más hijos en mi vida. ¿Para qué? Ya tengo 2, ya van de salida. Ese es un miedo. ¿Miedo qué? Paralizado. Miedo movilizador, ¿sí? Los hijos te hacen mejor persona. ¿Sí? De repente ella va a querer tener un bebé y de repente si yo no se lo quiero dar, de repente se va, el miedo que se vaya. O sea, ese es un miedo movilizado. Dice, ¿sabes qué? Soy feliz, estoy en gran momento. Me da risa, ¿no? Mis amigos me dicen, oye, qué flojera, a los 48 años vas a estar cambiando pañales. Le digo, qué maravilla, porque cuando yo tenía 25 años me daba flojera cambiar los pañales, ahora se me va a hacer una aventura y tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, es como lo ves tú, pero es el miedo que tú tengas para reaccionar. Listo. Entonces, tenemos todos miedos.